Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Otro día más de la escuela dominical y quiero felicitar a cada uno por este nuevo año, que hayan pasado un feliz año y que el año pasado y que este nuevo año sea de retos, sea de buenos propósitos, sobre todo para la obra de Dios. Así que una felicitación a cada uno de ustedes. Así que vamos a dar respuesta primero a las preguntas de la semana pasada. La semana pasada dice, ¿cómo se llamaba el hijo de Salomón que le reemplazó en el trono? La respuesta es, se llamaba Roboam. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón que le reemplazó en el trono? Se llamaba Roboam. Está en 2 de Crónicas 9:31 y 10, versículo 1. La otra pregunta era, ¿cuál parábola relató Jesús al dar respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál es la parábola? La parábola en la cual relató Jesús a dar respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo? La parábola se llamaba la parábola del buen samaritano. Está en Lucas 10, 29 al 37. La tercera pregunta es ¿quién tuvo un sueño y vio una escalera? ¿Quién tuvo un sueño y vio una escalera? Fue Jacob, en Génesis 28, 11 al 12. Ahora, las preguntas para esta semana son las siguientes. ¿Con qué termina el Antiguo Testamento? ¿Con qué termina el Nuevo Testamento? ¿Okay? La otra pregunta, ¿en qué libro se encuentra el nombre más largo que hay en la Biblia? ¿En qué libro se encuentra el nombre más largo que hay en la Biblia? Y la tercera pregunta, con los salmos 57 y 60 se formó otro salmo. ¿Cuál es? Con los salmos 57 y 60 se formó otro salmo. ¿Cuál es? ¿Ok? Pues ahí la primera pregunta, ¿con qué termina el Antiguo Testamento? O sea, ¿con qué hay algo ahí, un dicho, algo que se hizo, que quedó ahí en la palabra de Dios, ahí lo que es en el Antiguo Testamento, lo último, y ustedes lo van a ver ahí cuando lean ahí en el Antiguo Testamento, ¿con qué termina el Antiguo Testamento? ¿Ok? Es la primera pregunta, un poquito para que entendamos. ¿Ok? Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude, a pedirle que nos ayude a poder explicar y poder entender el estudio que tenemos para esta mañana. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder explicar tu palabra. Señor, gracias porque eres bueno. Ayuda a cada hermano que está viendo, Padre, te lo pedimos en tu nombre. Amén. ¿Ok? Como ustedes saben, ya entramos en el año nuevo. Y ahorita en este año, en el 2021, que rápido pasa el tiempo, 2021, muchos tienen propósitos para este año. Ya pasamos el año viejo, ya ahora empieza el año y empiezan muchas personas, mucha gente a hacer propósitos, buenos propósitos para este año, ¿verdad? Y uno de ellos, un poquito vimos esto acerca de una encuesta, cómo se hace. Muchos de ellos dicen, bueno, este año voy a ahorrar, dicen. Otros dicen, este año voy a hacer ejercicio. Y es el año cuando en los principios de mes es cuando más se empiezan a vender las máquinas de hacer ejercicio, ¿verdad? Empiezan a hacer ejercicio, a correr, y son propuestas que ellos dicen, es un buen propósito que voy a hacer este año. También se ponen a ponerse a dieta también, ¿verdad? Un propósito también es obtener, ¿verdad?, un nuevo trabajo. Otro de ellos, tener más viajes de placer. Otros, comprar o remodelar mi casa. Otros, cambio de carro. Otros, dejar de fumar. Otros, dejar de hacer tantas cosas que les perjudicaron, ¿verdad?, a su cuerpo físicamente. Pero hay tantos propósitos buenos, ¿verdad?, que en sí, ¿verdad?, todo el mundo tiene. Pero también el propósito del cristiano, a veces el propósito que tenemos, dijimos, para este año voy a leer más la Biblia, este año voy a orar más, este año voy a asistir más a la iglesia, este año me voy a preocupar más por lo demás, este año voy a tratar de ser más ayuda a mi pastor, este año, y empieza a ser un mejor maestro en la escuela dominical, a ayudar más en mi ruta, a tener más actividades. Pero hay tantos propósitos y buenos propósitos que nos proponemos. Ahora,
esos propósitos son buenos hacerlos y uno tiene el propósito, tiene el ánimo de hacerlo, ¿verdad? Tiene una buena proposición, un buen ánimo en hacerlo, ¿verdad? Que uno dice, pero lo importante, vamos a ver en esta mañana, es a no hacerlo nada más así. Con la ayuda de Dios lo podemos hacer, porque si lo hacemos en nuestra fuerza, no lo vamos a poder lograr. Hay muchos que nos proponemos, vamos a leer la Biblia ahora en este año. Dice que el primer capítulo de Génesis es el capítulo más leído a nivel mundial. ¿Por qué? Porque muchos hasta ahí lo leemos y ya después no leemos más la palabra de Dios. Así que es una buena propuesta, un buen propósito, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Así que vamos a ver un ejemplo que tenemos del pueblo de Israel referente a esto. Fíjense bien, vamos a ver nuestra Biblia en Primera de Samuel capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre, fíjense bien, le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Fíjense bien, creo que captemos bien esta frase. La palabra de que significa Ebenezer, significaba hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra, eso es lo que significa, que en sí no es la palabra, sino el acto que se hizo en ese momento que lo hizo Samuel, el cual dice que tomó una piedra y la puso ahí. Ahora, esa piedra significa, el nombre de Ebenezer significa, y la piedra significa piedra de ayuda. Ahora, podemos ver un poquito el contexto referente a esto, hermanos, cómo el pueblo de Israel en ese tiempo se encontraba en una opresión muy difícil con los filisteos. Los filisteos atacaban, ¿verdad?, constantemente al pueblo de Israel, los saqueaban, tomaban cautivos, los ponían, ellos estaban trabajando en su tierra, sembrando, llegaban los filisteos y arrasaban con todo, les quitaban las cosechas, se las destruían, mataban a algunos de los israelitas, hacían destrocidades con el pueblo de Israel y era un constante agobio por ellos. Entonces el pueblo de Israel estaba ya cansado y estaban tristes soportar esta tremenda situación con el pueblo filisteo. Entonces, pero ellos, hermanos, estaban así. ¿Por qué? Porque ellos estaban sirviendo a otros dioses. Habían dejado, después que se murió Josué, vinieron el tiempo de los jueces. ¿Recuerdan cuando estaban los jueces? Entre uno de ellos fue Sansón, uno de los más reconocidos jueces, Gedeón. Pero ellos, dice en el libro de Jueces, era un constante que la gente hacía lo que bien le parecía. Ese lema del libro de Josué. Pero después de eso, ellos siguieron haciendo lo malo delante de Dios, sirviendo a otros dioses, los dioses de los cananeos. Se infiltró toda esa idolatría dentro del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, no todos servían a Dios, la mayoría estaban siendo idólatras, y el cual Dios no iba a soportar esa situación con el pueblo de Israel. Y esa situación que ellos tenían por el acoso del pueblo filisteo, mucho de eso fue por que ellos no estaban sirviendo a Dios. Pero fíjense bien ahí en el capítulo 7, versículo 3, dice ahí. Fíjense bien, el capítulo 7 dice: y vinieron los de Kiriat a Jeraín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ahora, ¿qué había pasado aquí? Los filisteos habían atacado y se habían llevado el arca de Jehová. El arca significa la presencia de Dios. Y entonces, cuando se va a llevar, pues ustedes leen más atrás en el capítulo 6, de que ellos llevaron el arca y ellos sufrieron. ¿Por qué? Porque tuvieron maldición por haber ellos robado y llevándose el arca. A los filisteos dice que les salieron úlceras, les salieron tumores a ellos, y muchos de ellos murieron. Entonces tuvieron temor. Entonces el arca la regresaron, y aquí tenemos en el capítulo 7 donde fue regresada el arca. Pero fíjense bien, ahí en el capítulo 7, versículo 3, dice: desde aquel día, capítulo 7, versículo 2, desde aquel día llegó el arca a Kiriat Jearim,
y pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Había pasado todo ese tiempo después de haber recuperado el arca, pero ellos solamente se lamentaban. ¿Pero qué pasaba? No había un cambio de ellos, de su actitud referente a Dios. Seguían en la misma idolatría, estaban apesadumbrados, estaban tristes, pero no se habían arrepentido. Y vamos a ver aquí cómo este Samuel, él toma las riendas del liderazgo del pueblo como líder, ¿verdad? Como juez. Y fíjense bien lo que propone Samuel en el versículo 3, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová y quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ahora, ellos tuvieron este Samuel les dijo y los confrontó cuál era el pecado que tenían por esa situación que estaban pasando. Ahora, estamos pasando por situación difícil. Ahora, no te quiero decir que es por el pecado, por eso estás así, como muchos predicadores lo dan a notar, no. Pero muchas veces ocurre, a veces para probarnos como cristianos, y a veces, como te digo, muchos de nosotros a veces sí tenemos pecado y Dios trata, ¿verdad?, de purificarnos muchas veces al tener esa situación en nuestra vida, por esto que estamos pasando, ¿ok? Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para nosotros volvernos al Señor? Fíjense bien, ¿qué fue lo que hicieron? Dice el versículo 7, versículo 6, dice: reunieron en Misba y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Misba. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Misba, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor a los filisteos. Ahora, fíjense en el versículo 6, ellos tuvieron un arrepentimiento, porque muchas veces podemos tener nosotros un remordimiento por lo que hacemos, pero no un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es el que dices tú: yo bien que hice mal, pero yo cambio mi actitud. Yo digo, bueno, yo hice pecado, hice esto, pero ahora ya no lo voy a hacer. Estoy, ¿verdad?, triste por lo que he hecho y yo le pido a Dios, ¿verdad?, perdón. Dice que hasta ellos ayunaron por eso. Y Dios miró eso, y después cuando ellos estaban haciendo eso, los filisteos fueron a atacarlos. Pero entonces Dios les dio la victoria. Dice que les dio la victoria porque dice ahí, fíjense bien en el versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto. Y Jehová clamó a Samuel, y Jehová clamó y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Dice, fíjense en el versículo 10, aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Jehová. Y salieron los hijos de Israel a Misba y siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Medcar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Misba y Sen, y le puso por nombre Ebenezer: hasta aquí nos ayudó Jehová. Fíjense bien todo lo que había ocurrido y por qué vemos esta piedra ahí. Esta piedra vimos que significa piedra de ayuda. Ahora, lo que significa, hay muchos, ¿verdad?, muchos que no han explicado muy bien esto. Hasta aquí nos ayudó Jehová, muchos lo podemos entender, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí nos ayudó y ahora a ver cómo le vamos a hacer. Ya hasta aquí nos ayudó Dios y ahora no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Así que estamos, ¿verdad?, en la incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Eso no es lo que significa eso. Hasta aquí nos ayudó Jehová significa de que es solamente una señal. Ante esta situación, Dios nos ha ayudado y nos va a ayudar. ¿Cuántos de nosotros podemos poner esa piedra ahí diciendo: Señor, hasta aquí yo sé que tú me has ayudado, pero tú me vas a seguir ayudando? ¿Cuántos de nosotros
Este año pasado Dios nos ayudó, pasamos situación difícil, muchos sin trabajo, muchos en enfermedad, muchos tristemente perdiendo seres queridos en este año que pasó, que fue algo tremendo, algo difícil, inclusive para nuestra iglesia. Muchos miembros de nuestra iglesia, algunos de ellos murieron, pasaron a estar con el Señor, muchos de ellos enfermos, muchos de ellos sin trabajo, y muchas de las iglesias, ¿verdad?, bajando el número de fieles asistiendo a la iglesia, y es difícil. Inclusive hasta siervos de Dios, pastores, partieron para estar con el Señor. Pero no dejemos de poner esa piedra ahí diciendo: Señor, hasta aquí nos ayudaste y sé que nos vas a seguir ayudando. Es una piedra de recordatorio que en el pasado, y agradeciendo a Dios lo que Él nos ha ayudado. Ahora, no solamente quedar en eso, es lo que significa esto, es la piedra de ayuda, significa un agradecimiento en el pasado, una plena confianza en el presente y un fiel palabra de Dios al decir que nunca nos dejará, porque tenemos en el futuro una tremenda esperanza. Cristo es nuestra piedra, lo que dice ahí en 1 de Pedro 2:4-10, que es la piedra del ángulo. Cristo viene a ser esa piedra, la cual estaba en el Antiguo Testamento. Hoy la piedra es de mucha ayuda, que es Cristo, y que nos ayuda. En este 2020 fue mucha ayuda lo que nos dio Dios. Podemos poner esa piedra y decir: Señor, hasta aquí me ayudaste, y yo sé que me vas a seguir ayudando en este año que viene, y dejar eso. Ahora, esto que pasamos fue muy difícil para la historia de esta generación que nosotros pasamos. Nunca va a haber o nunca ha habido otra de estas situaciones como la que acabamos de pasar, de esta pandemia, la economía, crisis económica, seres queridos enfermos, muertos, familiares, lo que ya vimos. Pero Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es una piedra de ayuda para nosotros. ¿Cuántos nosotros no tenemos esa piedra? ¿Por qué? Porque no confiamos en el Señor. Ebenezer, como te digo, en el pasado Dios nos ayudó y nos va a seguir ayudando, hermano. No dejemos de ver eso, de tener fe de que Dios siempre está con nosotros. Vamos a ver en el Salmo 103. En el Salmo 103 nos habla de que Dios nos ha ayudado y debemos de ser agradecidos. En el pasado Dios nos ha ayudado y debemos de recordar eso, y recordar, así como el pueblo de Israel, Dios siempre les decía: recuerden a sus hijos, miren, cuéntenles cómo salimos de Egipto con mano poderosa, cómo Dios les ayudó, cómo Dios suplió ahí en caminar del desierto por 40 años con maná, Dios les ayudó y sus ropas no se desgastaron, y Dios estuvo al pendiente con una nube de fuego por la noche y una nube tapando el sol por el día. O sea, que contáramos y recordáramos: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. En el pasado Dios nos ha ayudado, y tratar de recordar siempre: oh Señor, gracias que tú me ayudaste este año pasado. Gracias, Señor, que sé que pasamos tiempos difíciles, tiempos muy duros, Padre, pero tú estuviste ahí conmigo, nunca me dejaste, Señor. Sé que fue un tiempo difícil, pero tú siempre estabas conmigo. Ahí dice en el Salmo 103, versículo 1-5, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides, fíjense bien, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjense bien, el que perdona, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ser agradecidos que en el pasado. Gracias, Señor, que tú me has ayudado. Y decir: bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová. Decir: gracias, Señor, gracias por lo que tú me ayudaste este año pasado. Fue tiempo difícil, fue tiempo tal vez problemático, tiempo de escasez, pero gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Todo lo que hemos enfrentado durante este año,
tenemos que sentirnos agradecidos porque todos los días Dios estaba conmigo. Dios me libró y Dios estuvo en medio de mis dificultades. Siempre estuvo ahí con nosotros. Él es nuestra piedra de ayuda. Ahí también tenemos Salmo 146:5, Hebreos 13:6. Vamos a ver en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, hermanos, ahí nos habla la palabra de Dios en el libro de Hebreos, de que Dios es nuestra piedra de ayuda. Y no nos olvidemos de eso, hermano, de que Dios está ayudándonos. No estamos solos, tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros. Hebreos 13:6 dice ahí la palabra de Dios, de manera que podemos decir confiadamente, Él es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjense bien, de manera que podemos decir confiadamente, con fe y confiando en Dios, Él es mi ayudador. Ahora, no solamente fue ayuda en el pasado, también es ayuda a nosotros, ¿verdad? En el presente, confiados en el presente de que Él me está ayudando, Él no me ha dejado. Es cierto que me ayudó del pasado, Satanás o el diablo va a venir. Oye, bueno, eso te ayudó antes, pero ahora, ¿qué va a pasar contigo? Fue tu ayuda de antes, pero ahora realmente Dios te está ayudando. Realmente Dios te está ayudando. Vamos a ver en Jeremías 17, versículo 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dios nos ayudó en el pasado, pero Dios ¿qué? Nos ayuda en el presente. Estamos confiados en el presente. No debe de tener usted como cristiano duda, decir, ¿realmente Dios me ayudará? ¿Realmente estoy en las manos de Dios en este año que vamos a viajar este año por 365 días? ¿Dios va a estar conmigo? Si el año pasado estuvo conmigo, ¿por qué no va a estar conmigo en este tiempo? ¿Por qué no va a estar conmigo? En Jeremías 17:7 claramente lo dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Él. O sea, ahora Él está con nosotros estuvo con nosotros en las pruebas, pero ahora sigue estando con nosotros en medio de las dificultades. Él no nos deja solos. Nos ayudó antes y nos va a seguir ayudando. Cada uno de nosotros podemos decir, hoy yo confío en Jehová. Yo confié antes y hoy sigo confiando en Él. Él es mi ayudador. Él me ha ayudado y Él me va a seguir ayudando. Y confío más y más en Dios. Cuando yo le necesito, Él está ahí. Hoy confío plenamente en Dios. Ahora, ¿por qué confío en Él? Hoy confío en Dios porque nunca me ha abandonado. Hoy confío en Dios porque Él me ha ayudado. Hoy confío en Dios porque siempre me ha provisto. Hoy confío en Dios porque cuando lo necesito, Él está ahí. Hoy confío en Dios, ¿por qué? Ponle ahí, ¿por qué confío en Dios? ¿Por qué? Eso habla del presente ahora. Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová, no solamente en el pasado, no solamente en el presente, sino también vamos a ver en el libro de Hebreos, no solamente en el pasado, no solamente en el presente, sino también Dios me va a ayudar en el futuro. Y es tan triste, hermanos, que muchos hacemos más caso de esos programas que salen en la televisión que dice, este año va a venir así, está según aquí muchos psicólogos o personas que estudian supuestamente el positivismo, ¿verdad? Esos charlatanes que salen adivinando la suerte, que este año va a pasar esto, que este año va a pasar lo otro, que haz esto, que vístete así, que tantas cosas, pero el futuro está en las manos de Dios, hermano. No está en la mano de lo que ellos dicen. En Hebreos 13, versículo 8, en Hebreos 13:8 dice ahí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahí claramente es el mismo en el pasado. Cristo es el mismo hoy, confiadamente nos ayuda y es el mañana. Mi futuro está en el mañana.
está en el mañana. El mañana está en sus manos. Nuestra esperanza como hijos de Dios, tenemos esperanza porque nuestro Dios nos ayuda en el ayer, nos ayuda en el hoy y nos va a ayudar en el mañana. Cuando vemos a personas con incertidumbre, con dudas en el mañana, por lo que pasará en el mañana, y es una nueva normalidad ahora, la crisis que estamos pasando, la gente está en incertidumbre, en duda, qué es lo que va a pasar mañana, pero el mañana está en Dios, está en el pasado, está en el presente y está ¿qué? En el futuro. Ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová. Venga la ansiedad, venga lo que venga, todo está en las manos de Dios. Mi futuro está en Él, mi esperanza está en Él. Y debemos de ser agradecidos porque debemos ser agradecidos con el Señor por lo de que Él nos está ayudando hoy y porque nos va a ayudar mañana. Entonces debemos de nosotros como cristianos de pensar, de ser agradecidos, tener confianza en Él, ser agradecidos en el pasado, tener confianza en el hoy, que Dios me está ayudando, y tener esperanza en el mañana, que todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Nuestra vida y nuestros tiempos están en las manos de Dios. Vamos a ver un último versículo. Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a ver cómo el Señor nos habla claramente ahí en el Salmo 119, versículo 133. 119, 133 dice ahí: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Ordena, dice, mis pasos. Todo está en las manos de Dios. Ahora, tú puedes clamar y decir: Ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová. En el pasado, en el presente y en el futuro. Todo está en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia, y vamos a poder entender tu palabra, Padre. Gracias por todo esto. Te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, y hasta la próxima semana.